Islam era la palabra común que predicaron todos los profetas y sus seguidores, desde el más antiguo de los tiempos hasta la época del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Punto 3.18. Los mensajes anteriores describieron las razones que nos invitan a que adoremos a Dios. Los mensajes anteriores no sólo propagaron la adoración de Dios sin ningún asociado, sino que también explicaron las razones que hacen de este llamado una verdad imposible de negar. Enumeraron las características divinas y mencionaron las bendiciones de Dios que Él ha dado a sus siervos y que le hacen ver al hombre el reino de los cielos y de la tierra. 3.19. Principios generales. Los libros divinamente revelados afirmaron los principios generales en que la humanidad debe creer en todo momento, como el principio de recompensa y castigo, según el cual el hombre tendrá que responder por sus acciones y será castigado por sus pecados, pero no cargará los pecados de otros, y será premiado por sus esfuerzos, pero no por los esfuerzos de otros. En consecuencia, el verdadero éxito solo puede lograrse purificándose a sí mismo de la manera prescripta por Dios y adorándolo como Él quiere ser adorado. Entre comillas, y por cierto, que triunfará quien se purifique de todo tipo de idolatría. Recuerde a su Señor y haga la oración prescripta. Pero vosotros, oh hombres, preferís la vida mundanal y sabed que la otra vida es mejor y eterna. Ciertamente este mensaje se encuentra mencionado en las primeras revelaciones, en las páginas reveladas a Abraham y a Moisés. Toda esta es una cita del Corán en el capítulo 87, versos 17 al 19. Punto 3.20. Las diferencias entre las legislaciones. Aunque la religión propagada por los mensajeros era una, es decir, el Islam, las legislaciones de los profetas difirieron entre sí. La ley de Jesús difirió de la de Moisés en algunos temas, y la ley de Muhammad difirió de las anteriores respectivamente. Dios dice en el Corán, en el capítulo 5, verso 48, a cada nación de vosotros le hemos dado una legislación propia y una guía. Esto no significa que las legislaciones eran completamente diferentes entre sí. Aquel que examine las leyes verá que coinciden en las materias básicas. Dios prescribió la oración, la solidaridad y la peregrinación a las naciones anteriores, así como también alimentarse de lo lícito. Las diferencias tenían que ver con los detalles en la aplicación de estos asuntos. Dígase el número de oraciones, sus condiciones y rituales, la forma de solidaridad, los lugares donde se realizarían los rituales, entre otros. Punto 3.21. La posición del último mensaje respecto a las revelaciones anteriores. Dios explica esto en su libro el Corán cuando dice, en el capítulo 5, verso 48, te hemos revelado a ti, oh Muhammad, el libro, el Corán, con la verdad que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los libros revelados. El Corán confirma las escrituras anteriores de varias maneras. Primero, los libros anteriores profetizaban la revelación del Corán y sus estudiosos, al encontrar en el Corán aquello que predecían sus propios libros, les hizo creer en el Corán. Punto 2. El Corán contiene asuntos que confirmaban los libros divinos anteriores. En el mensaje del Corán, capítulo 74, verso 31, nos dice, decretamos que los guardianes del infierno fueran ángeles, y dispusimos ese número para extraviar y castigar aún más a los incrédulos, también para que la gente del libro, judíos y cristianos, se convenzan y crean, ya que el número de ángeles que custodian el infierno
concuerda con el que se encuentra en sus libros, la Torá y el Evangelio, y para que los creyentes fortifiquen con esto su fe. Repito, esta es una cita del Corán, en el capítulo 74, verso 31. La certeza a la que hace mención es porque aquellos que recibieron la Escritura tenían conocimiento gracias a sus libros. Punto 3. El Corán habla de la revelación de los libros anteriores y afirma que todos ellos provienen de Dios. El Corán preserva los libros divinos anteriores, ordenándonos que creamos en ellos, explica la verdad contenida en los mismos y niega las distorsiones y alteraciones de las que han sido objeto. Es un regulador de esos libros, porque es el mensaje divino final que debe seguirse, consultarse y referirse para juzgar todos los asuntos. Capítulo 4. Detalles que demuestran que el Corán proviene de Dios. Primero, el profeta del Islam, Muhammad, la paz de Dios sea con él, era un hombre iletrado e incapaz de escribir más que su propio nombre. Entonces, ¿cómo podría haber escrito un libro? Segundo, Muhammad era bien conocido por sus amigos e incluso por sus enemigos. Era un hombre reconocido por su honestidad y sus virtudes. Era moralmente honesto y sincero al grado de apodarlo Al-Amin, es decir, digno de confianza. A pesar de esto, sufrió persecuciones, ofertas para no propagar su mensaje, que él rechazó rotundamente. Tercero, el Corán como palabra revelada señala, instruye y hace advertencias a Muhammad, la paz de Dios sea con él, respecto de su misión como mensajero. Cuarto, en el Corán se explican y se predicen detalles que no eran conocidos por Muhammad, la paz de Dios sea con él, ni por ninguno de sus contemporáneos. Pero los estudios modernos confirman la veracidad de las palabras del Corán. Quinto, la profecía que como mensajero de Dios y como profeta transmitió Muhammad, la paz de Dios sea con él, fue un mensaje de Dios que permite ver una multitud de aspectos sobre la creación que sólo se confirmaron varios siglos después. Sexto, ciencia. La palabra profética del Corán describe con asombrosa claridad detalles cuyo objetivo era hacer singulares lecciones morales y, adicionalmente, estas revelaciones han permitido profundizar en los velos ocultos de la creación humana, como por ejemplo, el desarrollo del embrión humano, aspecto que no pudo entenderse sino con el auxilio de un microscopio que en manos del Dr. Keith Moore, destacado investigador de la embriología, confirmó con las siguientes palabras la veracidad del Corán, entre comillas: me sorprenden las declaraciones y la exactitud de las mismas, a pesar de que fueron hechas en el siglo VII de la era común, lo cual nos confirma que provienen directamente de Dios. Cierra comillas. Séptimo, coherencia. El Corán desafía a los escépticos a que intenten encontrar algún error en él. Sin embargo, hasta ahora, 1400 años después, nadie ha podido señalar ni siquiera un error, por mínimo que fuese. Octavo, es inimitable. Igualmente, se desafía a los seres humanos a intentar a reproducir, aunque sea una aleya o versículo, que se corresponda con la belleza, elocuencia, sabiduría y precisión del Corán. Sin embargo, aún después de más de 1400 años, nadie pudo igualar nada similar al Corán.